Los flagelantes de Villaluenga. Capítulo 1. La sangre redime, el dolor consagra, la ley de Villaluenga. A veces, los pueblos que no aparecen en los mapas tienen razones para permanecer ocultos. Y a veces, esas razones gimen al amanecer desde las criptas bajo la iglesia. Mi nombre es Mateo Ortuño, periodista especializado en reportajes de costumbres perdidas y tradiciones en extinción. Hace 4 semanas, recibí un correo sin remitente con un asunto que me llamó la atención de inmediato. Villaluenga, Semana Santa, venga solo. Adjunto venía un PDF con una imagen escaneada en baja calidad. Una fotografía antigua en blanco y negro de principios del siglo XX. En ella se veían 5 hombres cubiertos con capirotes blancos, pero sin túnica. Sus torsos estaban desnudos y ensangrentados por decenas de cortes profundos. Uno de ellos sonreía a cámara. La curiosidad pudo más que la prudencia. Busqué Villaluenga en Google Maps. No aparecía. Sin embargo, en un viejo libro de rutas de monasterios abandonados, encontré una mención. Villaluenga de los Flagelantes, despoblado en 1917 por razones desconocidas. Pero según el GPS, aún existía una carretera rural con ese nombre al sur de Cádiz, cruzando olivares y campos de trigo. Me armé con mi cámara, grabadora y libreta y partí sin avisar a nadie. La entrada al pueblo era un arco de piedra cubierto de musgo, con una inscripción apenas legible. Aquí la sangre redime y el dolor consagra. No vi casas modernas, ninguna antena, ningún coche, solo calles empedradas, puertas de madera pesadas y ventanas tapiadas con cruces talladas. Al llegar a la plaza central, un grupo de ancianos, todos vestidos de negro, me observaban desde un banco sin emitir palabra. Solo me miraban y asentían lentamente como si ya supieran que venía. Una mujer muy anciana, con un bastón de hueso tallado, se acercó y me susurró. «¿Usted es el escriba? Ya lo estábamos esperando». Aún no lo sabía, pero en Villaluenga, documentar una tradición significaba participar en ella. Me asignaron una habitación en una casona antigua llamada la Casa del Penitente. Tenía un crucifijo invertido en la puerta y una campana que sonaba cada vez que alguien abría la ventana, incluso si no había viento. Durante la noche, escuché cánticos. No eran salmos comunes. Las voces parecían muchas, pero cantaban a un solo ritmo, repetitivo y grave, como un rezo sacrílego. Intenté grabarlos, pero al revisar la grabación por la mañana, solo encontré estática. Sin embargo, había algo peor. Al despertar, encontré mi libreta abierta en la mesita de noche. Alguien había escrito en ella, con mi letra: «No se permite olvidar el dolor. El cuerpo lo recuerda por ti». Esa misma mañana bajé a desayunar con los ancianos del pueblo. Uno de ellos me tocó el hombro y me dijo con una sonrisa mansa: «Anoche usted lloró dormido, como todos al principio». Y luego añadió: «Hoy es miércoles de sangre. Prepárese, que esta noche verá algo que no se cuenta, solo se carga». Capítulo 2. Miércoles de sangre. Hay tradiciones que se celebran y otras
que se sobreviven. No supe si debía sentirme afortunado o condenado por estar ahí. A las 8 en punto, la campana de la iglesia sonó con un timbre seco, metálico, diferente a cualquier campana que hubiera oído antes. No era un tañido. Era como el eco de una piedra golpeando hueso. Los habitantes de Villaluenga salieron de sus casas en procesión silenciosa, todos cubiertos con túnicas blancas. Algunos llevaban capirotes, otros iban descalzos, y todos caminaban con la cabeza baja, murmurando algo entre dientes. Me invitaron a unirme, no como observador, como parte. Uno de ellos me ofreció una túnica blanca. La tomé con manos temblorosas. Caminamos hacia el cementerio, al pie de la loma. Allí, un gran círculo de cal había sido dibujado con precisión en la tierra. En el centro había una cruz de madera invertida, clavada al suelo, con sogas amarradas a sus extremos. Un anciano, el mismo que me habló el día anterior, se colocó al centro del círculo, se quitó la túnica, revelando su cuerpo cubierto de cicatrices viejas, costras nuevas y letras grabadas con cuchillo. Entonces pronunció: el que no sangra, no recuerda. El que no recuerda, repite. Y el que repite, resucita. Yo pensaba que aquello era una representación, hasta que vi la cuchilla. Una mujer joven, con los ojos completamente negros, sin iris, sin blanco, solo oscuridad líquida, se acercó al anciano y le hizo el primer corte en la espalda, en forma de cruz, luego otro y otro más. Él no gritó, solo recitaba frases bíblicas, al revés. Mi estómago se revolvía, pero nadie parecía perturbado. Los demás comenzaban a azotarse con cuerdas de nudos, mojadas en algún tipo de aceite rojo. Algunos lloraban, otros reían, y entonces me tocó a mí. Una mujer me tomó del brazo, me llevó al borde del círculo. El forastero debe entregar memoria para recibir visión, dijo. ¿Qué significa eso?, pregunté. Ella no respondió, solo sacó un alfiler de plata y me lo dio. 3 gotas de la frente. Hoy solo observarás, mañana serás parte. Cuando la aguja me punzó, no sentí dolor, sentí imágenes. Vi en flashes confusos un túnel bajo la iglesia, un libro abierto con páginas escritas con cabello, un bebé cubierto de cenizas llorando en una pila bautismal y una figura sin rostro, arrastrándose con un manto de procesión manchado de sangre fresca. Me desplomé. Desperté minutos después con la cara en la tierra y el alfiler enterrado en mi palma. Los pobladores habían terminado. El círculo de cal ahora estaba manchado de sangre y una docena de túnicas blancas colgaban de los árboles como pieles abandonadas. De regreso a mi habitación, encontré algo colgado de la puerta. Una máscara de capirote, hecha con mi camiseta y escrita con algo rojo, tembloroso, en el pecho. Ya puedes marchar, escriba. El jueves será tu turno. Continuará.